Cuando tú naces para un propósito, ni el diablo puede con eso. Señor, lo reprende. Cuando Dios dijo algo de ti, hasta que no se cumple, tú no te vas de esta tierra. Hay gente diciendo que el propósito muere. El propósito lo matamos nosotros mismos. Yo duré una semana hablando en lengua. Yo no podía hablar. Cada vez que hablaba era en lengua. Yo no sabía. Yo cuestionaba eso. Yo decía, pero ¿será que yo estoy endemoniada? Veo en el espejo que viene y que ese hombre con el espíritu de la muerte. Ya la muerte la conozco. Y viene ese espíritu con ese hombre. Y yo digo, Dios mío, y comienzo a llorar. Acaso que me llevan al médico y me dicen, tú estás bien. Y yo, mala, llama a mi hermana. Y mi hermana me dice, ven ahora mismo para la casa. Porque el espíritu de la muerte fue a buscarte. Porque algo que tiene Satanás y la metresa, que a veces tú buscas de que para mejoría, pero ellos mismos te lo quitan. Una de esas veces estoy hablando con alguien me dice Santa Marta que por qué tú no la aprendes. Le digo yo, porque ella lo que me da me lo quita. Eso es lo que hacen los demonios, los que te dan te lo quitan y te lo quitan doble. Hay gente que creen que Dios no va donde quiera. Dios se mete a los confines, atrás de un hombre y de una mujer, atrás de una gente. Dios va a ministrar a tu vida porque estaremos hablando acerca de la liberación, donde el Espíritu de Dios usará a una sierva para poder traer lo sobrenatural a este contenido. Si necesitas una palabra de liberación, escuchar un testimonio de cambio, donde la esencia del Espíritu Santo es lo primordial, tiene que quedarte en este video, porque en los próximos minutos lo espiritual va a descender en el lugar donde te encuentres y la manifestación del Espíritu Santo se hará evidente allí donde nos puedas escuchar. Dios ha permitido que tengamos a una mujer que ha traído un cambio sobrenatural a su vida y tú tienes que ser parte de lo que el Señor está haciendo con ella. Tenemos con Dios y con nosotros a la ministra Rosy Peguero. Rosy. Gloria a Dios, es una honra estar aquí. Yo sé que este testimonio va a glorificarse Dios en cada una de las audiencias. En el nombre poderoso de Jesús. Rosy, la bendición y el placer de estar acá, ¿verdad?, compartiendo este espacio es de nosotros. Hoy podemos ver una Rosy que Dios ha transformado y que muchas personas desconocen su historia, pero que detrás de esto hay una historia de dolor, hay una historia de tristeza, donde el Espíritu de Dios fue la clave en esa liberación para poder hoy ser la Rosy que el Señor ha formado. Amén, amén. Todo ministerio tiene un principio. ¿Cómo inicias en el ministerio? Pero antes de entrar a cómo inicias en el ministerio, yo quisiera irme un poco más atrás de cómo fue tu niñez. ¿Cómo viviste antes de estar en el evangelio? Mi niñez, ¿cómo te explico? Fue bonita, sí, pero no tenía a mamá y a papá juntos, sino a papá, porque mamá tenía que trabajar, ya que papá estaba, pero no podía dar. Wow. No mantenía, entonces mamá tenía que salir. Yo no lo entendía como niña, yo entendía que mi mamá tenía que estar con nosotros. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Es muy importante que los padres estén con los hijos. Es muy importante porque que la depresión se apodera de ellos. Wow. Parte de mi niñez les tuve y de mi adolescencia y aún de mi adultez la tuve depresiva. Era una mujer totalmente depresiva y todo era porque mi mamá no estaba conmigo. Yo entendía que ella tenía que estar aún no hubiera dinero. Pero todo el que es padre y madre sabe que quieren lo mejor para sus hijos. Pero yo no lo entendía así. Y en eso fui creciendo con odio hacia mi mamá. Fui creciendo con rencor con el mundo. Yo te voy a decir algo, Dauri. Yo hablaba con la gente y yo decía, yo odio a la gente. Yo no quiero saber de la gente. Y yo decía, es que un rechazo total, porque yo entendía que como mi mamá no estaba conmigo, era un rechazo. Dios. Y yo vivía amargada, yo vivía sufriendo, no lo demostraba, no lloraba, simplemente actuaba mal. Simplemente era malcriada, quería hacer las cosas como yo quisiera. Y ahí fui creciendo. Yo no soy de aquí, yo soy de Santo Domingo, de un barrio llamado Villa Agrícolas. Y de ahí mi mamá se transporta hasta aquí. Wow. Y trajo primero a mis 2 hermanos y después me trajo a mí.
Ahí voy a hacer un paréntesis. Ahí yo me sentí otra vez que yo estaba siendo como la rechazada. Porque ¿por qué te llevaste a los dos primero y a mí tampoco no me llevaste? Esa era mi pregunta. ¿Por qué se lo llevó a ellos dos y a mí no? ¿Por qué siempre es con ellos y no conmigo? ¿Por qué siempre...? Pero yo no entendía que era que como mi abuela era tan apegada a mí, él ya no quería que yo me despegara. Y yo seguía siendo malcriada, rabia. Y ese odio comenzó a trabajar fuertemente en mí. La depresión, yo lloraba ocultamente. Yo sufría. Y cuando me trajeron para acá, ahí fue que yo lloré. Wow. Ahí fue que yo sufrí. Porque que yo entendía que la única que me amaba era mi abuela. Que ni siquiera a nadie. Y te voy a decir algo. Yo decía que yo quería ser como mi papá. Como tu papá. Pero mi papá, yo decía, yo quiero ser como mi papá. Mi papá no nos daba, él estaba así y nos enseñaba muchas cosas, pero él no sabía expresar amor. Y así mismo fui creciendo yo. Él no sabía decirme de que te amo, o mira, ven mi amor. Él todo lo de él era como así, porque no sabía cómo expresar amor. Y así mismo me crié yo, no demostrándole amor a nadie. Y así fue pasando el tiempo. Cuando llegué aquí, como a los 14 años, comencé a ser rebelde totalmente con mi mamá. Yo lo odiaba. Oye, era algo tan fuerte que yo decía, es que yo no puedo ni verla. Y algo que quiero decirle, la primera liberación que Dios tiene que hacer en un hombre y una mujer es en su corazón. Wow. Porque a veces decimos, yo soy libre de tal cosa, pero tu corazón está lleno de odio. Libre del corazón. Sí, una libertad total. Hay gente que no son libres aquí en el Evangelio del corazón, porque aún guardan cosas del pasado. Aún están aquí en el Evangelio y diciendo gloria a Dios, aleluya, pero no son libres del... Ay, Dios mío, yo siento a Dios. Poderoso. No son libres del corazón. Y la palabra nos manda que sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón, porque de él es que emana la vida. Porque ¿de dónde es que tú vas a hablar? Es de tu corazón. Wow. Y hay gente hablando con odio. Hay gente hablando y ministrando con heridas. Y tenemos que pedir primero la liberación de nuestro corazón. Cuando hablas de la liberación del corazón, Rosy, estás diciendo que hay probabilidad de que alguien aparentemente esté libre, más que en el corazón todavía hayan ataduras. Sí. Mira, hay gente, cuando tú ves que aquí en el Evangelio, tú ves gente levantándole calumnia a otro, no es libre de su corazón. Cuando tú ves a otro levantándole falso testimonio, no son libres de su corazón, porque hay algo dentro de su corazón. El corazón es lo que nos va a llevar a que estemos bien con el Padre. Wow. ¿Por qué es que Dios le dice a Saúl que ya él era desechado, pero que había ya uno conforme a su corazón? O sea, el corazón tiene que ver mucho. Poderoso. Y yo tenía mucho odio sobre mi mamá y ella lo sabía, porque yo le decía, yo te odio. Wow. Y eso es lo que estaba en su cara. Y yo sé que ella en muchas oportunidades, sé que lloró mucho, sufrió mucho, porque ella lo que quería era darme lo mejor. Y con todo eso, no voy a hacer un paréntesis, no me glorío de lo que fui, ni de lo que hice. Pero es bueno testificar de lo que Dios ha hecho. Wow. Sí me siento orgullosa de lo que Dios ha hecho en mí. No de mi pasado, pero sí de lo que Dios ha hecho en mí. Poderoso. Y en mi pasado hice muchas cosas. En lo tal es que en medio de la depresión, yo con 15 años comencé a consumir droga. O sea, para poder entender mejor, Rosy, tu madre viene a vivir a Romana, te quedas en Santo Domingo. En Santo Domingo la depresión se apodera de ti a la edad de 15 años. Y cuando entras a esa edad... 14 yo vine aquí. 14 años. Vine aquí. Cuando vienes con 14 años, entonces entras en la droga. Sí. ¿Qué te llevó a entrar ahí y qué pasó? Yo tenía 15 años ya. Y me acuerdo que varias de mis compañeras ya de la escuela hacían ya de todo. Y yo me acuerdo que yo estaba mal ese día, estaba llorando mucho, me sentía mal. En una de esas ya yo me había ido para la capital otra vez y había vuelto. Me habían mandado de nuevo para acá. Y cuando estoy aquí depresiva, llorando, mal, encuentro un grupo. Cuando eso era el Rícamo, mucha gente conoce el Rícamo. Y cuando estaba allá, estábamos todas. Me acuerdo que una de ellas me dice, ¿y hoy lo vas a hacer? Y yo le dije, sí, está bien. Y lo hice. Ahí éramos dos que nunca lo habíamos hecho.
Y cuando lo hice, me quedé igual. Y la otra muchacha que lo hizo, se subió en el toile. Y eso fue tan fuerte que ella brincó y rompió el toile cuando bajó. Wow. Pero yo me quedé igual. Oye, yo tengo hasta deseo de llorar porque fue muy fuerte. Yo me quedé igual y yo decía, pero esto no me hace nada. Y consumía hasta que comencé ahí a consumir. Después de ahí me casé. Y me casé con esa persona, con el papá de mis hijos, sin quererlo, lo primero. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 15 años. Wow. Fue alrededor de los 15. Salí embarazada y ya a los 16 ya estaba pariendo. Dios. Y yo no lo quería, yo lo hice porque yo todo lo que hacía era para hacerle maldad a mi mamá. Yo le decía, que esto le va a doler. Y esto yo lo voy a hacer porque esto le va a doler. Yo todo era porque mi mamá sufriera. Y de verdad me siento muy mal por eso. Pero sabemos que Dios ya lo hizo y eso es lo importante. Que Dios restauró mi corazón y nos restauró como familia. Wow. Y en medio de todo eso, salgo embarazada. Mi mamá siempre me apoyó, siempre estuvo ahí. Pero yo no la veía. Yo lo que veía que ella era mala, que ella me dejó. Y cuando estaba ahí, ya salgo embarazada de la primera. Ahí comienzan más las cosas peores. Comencé a consumir más droga. Me fui para San Pedro. Allá le entregué la niña mía a su abuela, la primera hija mía. Yo siempre iba y todo, pero no es lo mismo. Yo hice lo que yo decía que no podíamos hacer las madres, yo lo hice. Wow. Con la segunda hija mía casi me muero. En el parto. Antes de parto. Dios es bueno. Yo creo mucho en la liberación de Dios y del cambio de Dios. Yo me acuerdo que cuando salí embarazada de mi segunda hija, yo estaba ya en la droga, ya, full. Y el papá de mis hijas yo lo encontré con una muchacha, pero Dios me lo había revelado. Dios, estando en el mundo, te había revelado. Dios todo me lo revelaba. Dios, oye, hasta si yo iba a tener un problema en la calle, el Señor me lo revelaba. Porque yo desde niña he soñado. Wow. Y me acuerdo que Dios me lo reveló. Me lo había revelado, me lo estaba revelando. Y yo le dije a él, mira, yo te vi con una mujer así. Y él me dijo, ¿fue fulano que te lo dijo? Y yo le dije, sí, fue fulano, pero fue mentira, fue Dios. Y en la segunda revelación, yo me soñé que lo encontré. Y así mismo fue. Dios. Y ahí vino más la atadura, la amargura. Y me acuerdo que casi muero. Yo me bañaba y yo veía el ángel de la muerte. Yo veía la muerte. Y me decía, tú te vas a morir en el parto. Y yo le decía, ok, yo me voy a morir. La grande mía se va a quedar con su abuela, como está. Esta se va a quedar con mi mamá. Y yo veía mi funeral. Yo veía todo. Wow. Y luché con eso como por 3 meses, callada. Dios. Nadie sabía eso. Y me acuerdo que el papá de mis hijas, él estaba preso ya. Y el papá de mis hijas llamó a mi mamá y le dijo, me soñé que Reini se moría en el parto. Ore por ella. Porque yo tenía más de 3 meses peleando con esa muerte. Y yo decía que yo sabía que yo me iba a morir. Y fue tan fuerte que hasta cuando yo iba a dar a luz, duré como 15 días para poder. La niña me estaba pasando. Wow. Es algo tan fuerte que mi hija es de propósito. Un propósito fuerte. Fuerte. Y después de ahí comencé a lo que era la prostitución. La prostitución. ¿Cuándo llega la prostitución? Ya cuando ya tengo mis 2 hijas, ya el papá de mis hijas está preso, ya yo lo que quiero es amor al dinero. Tenía mucho amor al dinero. Le tenía tanto amor al dinero, pero a la vez había una voz que me decía, yo conseguía mucho dinero. Y cuando lo conseguía, la voz me decía, tienes que gastarlo rápido para que te pueda entregar, para que pueda entrar más. Y yo decía como así, sí. Porque va a entrar más, pero tú tienes que gastarlo. Lo que tú vayas consumiendo, lo que tú te vayas entrando. Eso era como una maldición, como un demonio, como, ay Dios mío, era algo fuerte. Ahí entré a lo que era la prostitución, más a la droga. Pero el que me veía en la calle no sabía que yo usaba droga. Era muy difícil. O gente que ya habían compartido conmigo. Y comencé a usar droga. Comencé a hacer muchas cosas. Ahí comenzaron los demonios a apoderarse más de mí. Era tan fuerte que yo llegaba a la discoteca
Y todo el que fue brujo sabe que cuando un demonio se aposee de alguien, la gente queda inconsciente. Pero yo no. Yo lo podía ver. Yo no me quedaba inconsciente. Yo entraba a una discoteca y estaba bebiendo. En el primer trago yo tenía que entrar al baño. Cuando me miraba en el espejo me decía, llegó fulana de tal, llegó Santa Marta. Dios. Señor la reprenda. Porque ella era la que me dominaba. Espíritu Santo. Ella era la que tenía posesión de mí. Pero ella lo que no sabía era que desde antes de yo estar en el vientre de mi madre, ya Dios me había escogido. Padre, gracias. Como profeta para predicarle a las naciones. Wow. Mi hermana muchas veces me dice a mí, tú eres Jeremías. Y yo digo, oye, sí, porque es que mi hermana lloraba mucho y mi mamá oraba mucho. A veces yo estaba en la prostitución en cualquier lado, en Higüey, y mi hermana me llamaba. Me decía, sal ahora mismo, porque veo el espíritu de la muerte atrás de ti. O sal ahora mismo, porque veo un espíritu que te va. Y yo salía, porque yo lo sentía. Yo le decía, sí, yo lo siento. Ahora mismo lo estoy sintiendo, me voy, me iba. O sea, Dios siempre tiene a alguien. Wow, yo siento a Dios muy fuerte. Yo sé que a alguien Dios le está hablando. Alabo a Dios. Y yo sé que hay madres que creen que sus hijos no van a ser libres. Y yo sé que lo van a hacer. En el nombre de Jesús. Es para que crean que Dios liberta, no de la droga, de más de ahí. Wow. Y los demonios me tenían tan fuerte que en una ocasión me acuerdo que yo iba a la discoteca. Una ocasión no, siempre. Yo iba a la discoteca y yo nada más tenía que mirar a un hombre o a quien sea. Yo lo miraba y ya. Que tú lo mirabas y ya. Y ya. Había algo en mis ojos. Era algo como un demonio en mis ojos. ¿Sabes qué? Hay gente que dice, no, porque yo voy a Haití y compro tal cosa en una prenda o en los ojos. Yo lo tenía. Era algo tan fuerte que yo miraba a los hombres y ya. Podía estar con Amelia Vega. Wow. ¿Sí? Seducías a los con los ojos. Yo nada más tenía que mirarlo. Solo con la mirada. Era algo tan fuerte que voy a hablar esto porque ese viaje me fue permitido. Y yo sabía que tenía que hablarlo y testificar. No me siento orgullosa de lo que fui. Pero hay que hablar para que sepa que Dios liberta. Amén. Que en una de esas, hasta tuve con mujeres. Las mujeres se me lanzaban. Me decían que me querían dar de todo. Y yo accedía por dinero. Wow. O por estar en el coro. Y hacía las cosas. Pero después que yo estaba con ella, cuando yo salía, yo lloraba. Volvía la depresión. Lloraba, yo decía, ¿qué yo hice? Pero volví y lo hacía. Iba a veces, estaba con hombres y mujeres y estábamos. Y muy bien, normal. Pero después lloraba. Después sufría, después yo decía, aquello fue lo que hice. Y lloraba mucho. Y me acuerdo que mi mamá viviendo por aquí, por la concretera, yo vengo de visitar el papá de mis hijas. Que fueron como 4 o 5 veces porque después no volví más. Y cuando me quedé en el carrito, que voy bajando el parquecito, escucho que una gente le dice, se fue fulano, se fue Perencejo, ay, se fue mi esposo, ay, vino Cristo. Y yo me paralicé. Wow. Ay, Dios mío, Dios tiene misericordia con el ser humano. Dios. Y yo me paralicé. Y cuando yo me paralicé, yo le dije, Dios mío, pero viniste y me dejaste. Espíritu Santo. Y yo veía a la gente vuelta loca y yo decía, Dios mío, y corrí. Cuando llegué a mi casa, ábreme. Pero cuando mi mamá escucha y me abre, ¿qué pasa? Yo dije, ay, gracias Señor, tú no has venido. Wow. Dios. Y no fue nada más ahí, en la discoteca. Hay gente que creen que Dios no va donde quiera. Dios se mete a los confines, atrás de un hombre y de una mujer, atrás de una gente. Dios se metió en la discoteca, no una vez. Se me metió en una discoteca, donde era el can antes, yo bebiendo. Y bajo mi cabeza y cuando la subo de nuevo, veo que todo se paraliza. Y yo digo, Dios mío, llegaste y me dejaste. Y comencé a llorar. Y cuando volví, todo estaba normal. Y me fui huyendo por mi casa, asustada.
Pero el ser humano, el hombre, el que está en pecado, el que está atado, no entiende. Yo duré un par de días sin salir, pero después se me olvidó. Wow, Rosy, hay algo poderoso que tú estás hablando acerca de cómo Dios puede ir detrás de una vida con tal de marcar un propósito. Pero decías que después que tienes tu segunda niña, ¿verdad? Ahí entonces entras en lo que es la prostitución. Yo sé que hay muchas personas que han escuchado esto, pero quizás no saben la vida, la realidad de esas personas que viven en ese tipo de condición. ¿Cuál es la realidad cruda de una persona joven que está envuelta en la prostitución? Bueno, es de amargura. Yo siempre estuve por el lado de Sosúa, siempre estaba con gringos. Y me acuerdo que en una de ellas me iba a ir con un gringo y cuando algo sentí y escuché esa voz que me dijo no. Yo, pero es que quiero más dinero. No. Y cuando me pegué, porque me iba a ir como quiera, aún yo escuchando la voz. Cuando me pegué sentí algo tan fuerte y negativo. Yo dije, no me voy. Dije, no. No me fui. Y después escuché que habían matado a 3 mujeres en una de esas salidas. Y dije, wow, Señor, yo podía ser una de esas. Wow. Y lo que se vive mucho en la prostitución y más en esos lugares donde es con gringos y cosas así, es la malicia, la brujería y la hechicería. Yo me acuerdo que en una de esas fui a un lugar de hechicería y cuando fui, lo primero, había un gentío de gente y eran mujeres hasta con sus esposos. En un centro de hechicería allí en Puerto Plata. Wow. Y porque allí en Puerto Plata eso de la prostitución no era nada antes. Y cuando llego, la persona me da un baño, me da esto, lo otro. Y yo, Dios mío, yo metiéndome en esto. Porque después que yo me metía, después yo decía, ay, Dios mío, ¿y si esto? ¿Y si lo otro? Porque tú como quiera me has librado. Después me arrepentía. Y me acuerdo que en una de esas, yo siempre salía con muchos gringos. Vuelvo y te digo, tenía algo que lo jalaba. Era algo que jalaba el hombre y que yo podía poner, el hombre podía ser el hombre más tacaño del mundo entero. Y yo lo dejaba sin nada. Wow. Era algo como que yo no entiendo. Era algo, o sí lo entiendo, eran demonios, eran maitresas. Y yo me acuerdo que en una de esas que yo voy llegando, yo salí rápido, llegué. Había mujeres ya de temprano. Y desde que yo llegué, el cliente, el hombre se fue conmigo, el gringo. Cuando volví, me dice una muchacha, dime al brujo que tú vas. Porque que tú tienes algo que cuando tú llegas, no importa quién te. Y yo me reía, yo decía, no, yo no veo a ningún brujo. Y tuve expuesta de que hasta mujeres me rajaran la cara. Dios. Porque algo que yo privaba mucho era que yo decía que yo era linda, que yo era hermosa, que mi sonrisa, que mi nariz, que yo privaba de que yo sí, donde no es así, donde la gracia la da Dios. Oye, no hay mujer hermosa donde está la gracia. Gloria a Jesús. No hay mujer hermosa donde está la gracia. No hay hermosura donde está la gracia de Dios. Una gracia mata cualquier hermosura. Y me acuerdo, yo estuve fuera del país también, en la isla. Pero antes de llegar ahí, tuve muchas cosas, tuve encuentros feos con los demonios. En una de esas, vivía en Puerto Plata. Era tanta la ambición del dinero que yo tenía dinero hasta en la gaveta. Y como quiera, yo tenía que irme. Como quiera, yo me iba. O sea, pero yo tengo dinero. Y era como algo como que me tenía tan atada a eso, que yo como quiera tenía que ir. Y me acuerdo que fui para Santiago a un nightclub que se llama Pasión Nightclub. Mucha gente lo conoce. Y fui allá. En una de esas fue con una prima hermana mía y una amiga mía que es cristiana, que Dios la libertó. Cuando vamos allá me encuentro estamos en esos lugares, hay restaurantes adentro de los nightclubs y ahí está la cabaña, ahí está todo. Y cuando estoy en el restaurante esperando a la persona que nos va a ver, me acuerdo que viene un hombre, camarero, y me dice, mira,
el príncipe, aquel hombre que se llama el príncipe, quiere que pida lo que tú quieras. Digo yo, ¿cuál? Yo estaba en un lugar que podía ver quién entraba y quién salía, y no había nadie ahí. Nosotros no vimos que cuando entró. Y la amiga mía que está viendo eso sabe. Y fue algo tan fuerte que cuando yo lo miré, se me engranojaron los pelos. Wow. Satanás no está con cacho. Hay gente que ven a la gente y dice, con una cara de malo, y dice, ahí está Satanás. No. Dios. No, ese hombre estaba tranquilo, pacífico, hermoso, con calvata, muy bien vestido. Digo yo, ok. Cuando eso estaba una canción que le dice que si tú me das el chiva y eso. Digo yo, ok, un chiva vamos a pedir. Ahí comenzamos a beber, a tomar. Vino el otro chiva. Después él me dice que si él se puede sentar con nosotros. Yo le digo que ok. Cuando él se sienta, wow, Dios mío, mira, se me engranojaron los pelos. Me sentí mal. Yo dije, Dios mío, ¿quién es este hombre? Comenzó a decirme mi vida entera. Me dijo, a ti te han herido mucho, tu corazón es afligido. Porque Satanás sabe. Él te tira. Wow. Y comenzó a decirme cuantas cosas de lo que yo había sufrido. Y a la amiga mía le dijo, tú eres raza haitiana, a ti no te cae nada. Y esto y lo otro. Dios. El caso es que en una de esas me dice él, diles a ellos que pidan lo que ellos quieran, que tú pagas. Y yo, ¿cómo así? Yo jalo a la amiga mía para el baño y le digo a la amiga mía, mira, este hombre está raro. La amiga mía se echa a reír y que no, ¿qué pasa? Que no hay nada. Y nos sentamos otra vez. Cuando nos sentamos, él me dice, diles a ellas que pidan lo que quieran, que tú pagas. Wow, Shatarabacoma. Padre, gracias. Hay gente, mira, que están haciendo pactos sin saber con Satanás. Te honro, Jesús. Hay gente que están hablando con Satanás y no saben. Eva, Kai, Tarabasaya. Yo siento a mi amado. Poderoso Jesús. Gracias, Ande, Espíritu Santo, gracias. Y me acuerdo que ese hombre me dijo a mí, dile. Y cuando yo le digo, porque la prima hermana mía me está, que me dice, dile. Y lo digo. Vuelvo y lo digo, y vuelvo y lo digo 3 veces. Me acuerdo que él me dice, yo soy el príncipe y yo quiero que tú seas mi princesa. Wow, palabra que me puso mal. Y yo le dije a la amiga mía, me quiero ir de aquí. Me puse nerviosa y le dije, me quiero ir. El caso es que me dio hasta dinero que rindió, que yo te puedo decir la verdad, yo hasta lo daba y como que rendía. No sé lo que era. Y cuando llego, nos fuimos. De ahí cogimos para La Vega y al otro día cogimos para acá. Y cuando cogemos para acá, después de aquí me voy para Bávaro. Yo nunca había ido a Bávaro. ¿De qué? Y voy para Bávaro. Cuando estoy allá, mi hermana me está peinando, mi prima hermana. Y yo le digo, veo en el espejo que viene y que ese hombre con el espíritu de la muerte. Ya la muerte la conozco. Volví y te reitero que antes de, cuando estaba embarazada de la hija mía más chiquita. Y viene ese espíritu con ese hombre. Y yo digo, Dios mío, y comienzo a llorar. Caso que me llevan al médico y me dicen, tú estás bien. Y yo, mala, llama a mi hermana. Y mi hermana me dice, ven ahora mismo para la casa, porque el espíritu de la muerte fue a buscarte. Wow, Dios. Ándale, siempre hay uno orando por un hombre y por una mujer. Y cuando yo llego a la casa, que corro para acá, yo entro a la cocina y cuando entro me caigo y lo único que me sale es decir, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Y lloraba y ahí me arrepiento. Wow. Ahí me convierto por primera vez. Estoy en el hogar del niño, voy a buscar la niña al hogar del niño. Y cuando voy, la mente se me pierde. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y comienzo la mente perdida y no sé quién. Y digo yo, ¿quién soy yo? Y me tuve que sentar ahí en el bulevar llorando. Y yo le dije, Señor, ayúdame, porque me sentía atormentada de los demonios. Y mucha gente van a decir, pero si te convertiste, verdaderamente ya tú debiste de ser libre. Wow. La liberación. Pero ahí hay un problema. Ahí no había todavía una liberación. Dios me había traído, pero todavía no se había completado la liberación. Porque hay gente que están aquí en el Evangelio y no han sido libres. Wow. Gente de años y no han sido libres. Y los espíritus viven en ellos, pero no han sido libres.
Y tú me vas a decir, ¿cómo así? Porque dice la palabra que al que el Hijo del Hombre libertara, verdaderamente sería libre. Y todos creemos que cuando venimos a los pies de Cristo, ya ahí somos libres. Pero hay personas que necesitan una liberación genuina. Y hay gente que no lo son, que no necesitan ser libres. Y me acuerdo yo que cuando llegó a la casa, llegó llorando. El Señor me bautizó lenguas en el fuego, como yo lo que tenía era una semana de cristiana. Y cuando Él lo hizo, me acuerdo, hablaba lenguas que yo decía, yo estoy endemoniada. Porque el que no conoce, no sabe, yo no sabía. Yo decía, mínimo yo estoy endemoniada porque yo estoy hablando esto. Y algo que me pasó, que muchos quizás van a cuestionar, otros van a entender, porque quizás Dios trabaja con personas diferentes. Yo duré una semana hablando en lengua. Una semana hablando en lengua. Yo no podía hablar. Cada vez que hablaba, era en lengua. Yo no sabía, incluso yo cuestionaba eso. Yo decía, pero ¿será que yo estoy endemoniada? ¿Y qué algo yo tengo? ¿Por qué que no puedo? Y me despertaba de madrugada hablando en lengua. Vuelvo y te reitero, nunca había sido cristiana. Y cuando estoy en eso, viene un espíritu y una mano que me agarra. Yo estoy acostada con mi hermana, me agarra. Y yo estoy tentando a mi hermana porque estoy mal. Wow. Cuando ese espíritu me está ahorcando, pude percibir que era Satanás. ¿Cómo tú pudiste percibirlo? No sé. Pero el Señor me dio ahí mismo el entendimiento de que el espíritu era el mismo Satanás. Wow. Y cuando me está ahorcando, yo estoy topándole a mi hermana, topándola. Y mi hermana se espanta. Y ella me ve que no puedo respirar, hasta que él ya misma comenzó a echar fuera el demonio. Y yo pude hablar y lo que me salió fue lengua. Y Dios, en esos días, le dijo a la que era cuñada mía, no podía tener hijos. Y Dios a través de mí le dijo. Lo que tenía era semanas. Y Dios le habló a través de mí. Le dijo hasta el nombre que iba a tener. Ella, los demonios se le comían los muchachos. Dios. Ella no podía, incluso nada más tiene uno, que es el de mi hermano. Los demonios se le comían los muchachos. Sí, ella iba todos los días, todos esos días, mi mamá, mi hermana y un grupo de jóvenes iban a mi casa y comenzaban a orar y eso. Y me acuerdo que en uno de esos, de madrugada, ella algo se la poseía, se montaba. Y luchábamos toda la noche con ellos. Yo, a ser principiante, yo no sabía nada. Y en una de esas, mi mamá ve por el espíritu que lo que ella tenía, que no la podía dejar, era que ella estaba casada con un demonio. Wow. Cuando mi mamá ve el anillo, el espíritu le hace entender que el anillo que ella estaba casada, le hace ver todo con un demonio. Mi mamá se lo quita. Cuando se lo quita, comienza a reprender y ahí la muchacha comienza a estar bien, se convirtió, todo bien. En esos días el Señor me habló y yo le dije que yo iba a tener un hijo, que se iba a llamar Samuel. Todo Dios le dijo. Me acuerdo que también en esos días una amiga mía que es cristiana, la que yo te estoy mencionando, ella había tenido un aborto y ella estaba mal. Y yo fui, oré por ella. Y ella lo testifica. Ella dice, después que tú oraste por mí, ya. Wow. Y yo era principiante. Pero los demonios como quiera estaban atrás de mí. Como quiera había persecución. Como quiera había opresión. Y lo primero que hizo Dios fue libertarme del corazón. Wow. Ahí yo comencé a ser más... ¿Qué edad tenías? Yo tenía como 22 años. 23 o 22, sí, 22, porque ya después de los 22 años que me descarrio, que duró como un año nada más en el evangelio porque no aguanté. No aguantaste. No aguanté. Y esto de resistir. Dios mío, vamos por el paso. Rosy, me dice que lo primero que Dios hizo fue liberarte del corazón. Del corazón. Cuéntame ese proceso. Sí, cuando Dios me bautiza en el Espíritu Santo y fuego, yo sentía algo que se salía de mí
Y yo lloraba. Y le pedía perdón a mi mamá. Wow. Y ahí salió todo de mí. Y yo sentí que algo se desprendió. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí, después de ahí yo pude ser más humanitaria. A mí no me importaba nada, ni nadie. Y te voy a decir algo que quizás muchos me van a cuestionar, pero que quizás muchos van a entender. Porque el que está en el mundo y está atado no tiene a veces raciocinio, a veces no entiende, no sabe. Y no me estoy justificando. Pero te voy a decir algo muy fuerte. Y era que yo vine a saber lo que era madre aquí ahora. Yo cristiana. Y mis hijas son grandes. Wow. Yo no tenía amor de madre. Yo no sabía lo que era ser madre. Yo no sentía eso, lo que es de ser, ¿cómo te explico? Como un niño, bueno, mi hijo. Mira, mi hija, una tiene 19 y otra tiene 17. Wow. Y cuando yo comencé el evangelio, que volví ahora, después de 10 años de estar descarriada, yo le pedí a Dios, Señor, enséñame a ser madre, porque yo no lo sentía. Dios. Yo no sentía ser madre. Yo no sentía lo que era no sentía nada. Y el Señor tuvo que enseñarme a ser madre, a sentir ese amor maternal Dios que yo no lo sentía. Yo lloré mucho después que vine y le decía, Señor, yo quiero verme con mis hijas, dime cómo es, enséñame. Porque yo no sabía, yo no sentía nada. Yo sabía que tenía hijos, pero no sentía nada. Nada. Y óyeme, que es algo raro porque fui yo la que la tuve en mi vientre. Yo fui la que tuve que empujarla, pero no sentía. Era como que yo nunca había parido. Dios. Y así tan de atada estuve que después que me descarrio, viví cosas muy fuertes. Antes de llegar al mundo, tienes 22 años. 22 o 21, algo así. Te conviertes. Dios te toma, hace cosas sobrenaturales contigo en el poco tiempo en el que estaba. Ahora bien, ¿cuál fue la puerta que se abrió o el proceso que viviste que te hizo volver otra vez al mundo? Algo que muchos no entienden, que no resistí el proceso. ¿Y cuál fue uno de los procesos? De que era la economía. La economía. Dios de una vez me procesó por ahí, porque yo era débil con el dinero. Para mí todo era el dinero. Yo tenía algo que yo le hacía así a la mano. Yo tenía una manía, le hacía así a la mano. Era como algo fuerte. Wow. Y a yo verme que pasé ese proceso de que no podía tener, de que no esto, entonces conllevarme a vivir con mi mamá. Viviendo con mi mamá, viviendo con mis hermanos, ya yo no me sentía. Yo sentía que cuando a veces ella me decía algo, yo decía, pero tú sabes que yo me sé mantener o esto. Y ya yo entendía que yo no podía aguantar. Tú sabes que el evangelio se trata de resistir y persistir las pruebas. Y eso me lo enseñó Dios a puro proceso. Lo pude entender. Y algo que también yo no estaba como decidida. Tenías un año, pero no estaba decidida. No. Tú sabes que esto se trata de una decisión. Wow. Tú decidirte. ¿Por qué Pablo, siendo un sanguinario, viene Dios, lo toma y nunca más vuelve a ser igual? ¿Por qué? Porque hay gente que tienen que tener un encuentro como Pablo. Un encuentro genuino y decidirse a morir en la cruz. Decidirse que ya no vive él, Wow. sino que vive Cristo. Poderoso Jesús. Entonces yo no entendía que era Cristo que vivía en mí. Yo entendía que era yo que todavía vivía. Y en ese año me fui enfriando. Ya yo no nada. Y hasta que un día, así tranquila, me descargué. Dios mío. Pero algo que no podemos ignorar es que cuando tú naces para un propósito, ni el diablo puede con eso. Señor, lo reprenda. Cuando Dios dijo algo de ti, hasta que no se cumple, tú no te vas de esta tierra. Dios. Hay gente diciendo que el propósito muere. El propósito lo matamos nosotros mismos, pero no muere, porque
Porque Satanás quiera. Wow. No porque Satanás quiera, tú vas a morir. No. Gloria a Jesús. No. Esto se trata de ti y de Dios. O de Dios y de ti. Porque esa palabra tiene que... Esa marca y esa palabra caminaba conmigo. Yo estando en Santiago, me voy con un muchacho joven en el nightclub. Cuando estamos en la cabaña, él me dice, ¿qué tú haces aquí? Y yo, ¿cómo así? Me dice, espérate, no te desnudes. Siéntate, yo vine a hablar contigo. My God. Y yo digo, ¿qué tú quieres hablar conmigo? Porque yo lo que tengo en mi mente de que salgo, busca más dinero. Dios. Hace eso rápido para ir a buscar más dinero. Me dice, no, siéntate. Y yo, ay Dios mío, este muchacho ahora viene a hablarme de sus problemas, a hablarme de disparate. Tú sabes, porque ya lo que en mi mente es lo que está en dinero. Y yo, ay Dios mío, a tener que escuchar. Le digo yo, dime. Y me dice, siéntate. Y me dice, ¿qué tú haces aquí? Digo yo, ¿cómo que yo hago aquí, mijo? Sí, ¿qué tú haces aquí? Tú no pareces que eres de este mundo. Mi alma alaba a Dios. ¿Cómo así? Una mujer que se está prostituyendo y no parece de ese mundo. Espíritu de Dios. Con vestimentas iguales que las que están ahí, pero que no aparentan. Ay, Dios mío, yo no sé si tú me entiendes, pero no, es que tú no aparentes que eres de aquí. No era tu diseño. Eso es la palabra. Eso no es tu diseño, es que tú no eres. Wow. Y cuando eso pasó, me acuerdo que yo le dije, ¿cómo así? Me dice, vete para tu casa. Digo yo, ¿cómo así, mijo, que me vaya para mi casa? Y comenzó a hablarme. Tú eres muy linda, tú no eres de aquí. Es que tú no te comportas como la de aquí. Es que tú tienes algo diferente. Y yo decirle, pero es que yo no entiendo todavía. Wow. Fue tan fuerte que yo lo que me puse a llorar. Y me dijo, vete. Y me dio más dinero. Y me dijo, mañana vete para tu casa. Dios mío. Yo no sé a quién fue que Dios mandó. Espíritu Santo. Pero yo sé que hubo alguien que entró. Ay, Dios mío. Señor, gracias. Ey, papá lindo. El que entró no era normal. Wow. Y el que entró fue a decirme, sal de aquí. No es tu lugar. Es que este no es tu lugar. Es que esto no fue lo que yo dije de ti. Yo siento a Dios. Y yo sé que hay gente, mi alma adora el que vive y reina. Que hay gente, mi alma, que Dios lo hace. Ay, Dios mío. Que Dios lo ha perseguido. Lo ha perseguido. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué voy a tal lugar y me dicen lo mismo? Es Dios que te está persiguiendo. Porque Dios lo hizo conmigo. Me montó una persecución. Y me acuerdo que yo sentí algo tan fuerte que dije, ok, me voy. Y así mismo fui. Me fui al otro día. Vine para acá. Duré de que para de día. Y volví. En una de esas que estoy allá en Puerto Plata. Un motoconcho mío me dice, mira, hay una mujer que quiere una muchacha para llevársela para la isla. Digo yo, ok, está bien. Me ponen en contacto, me tiran fotos, me manda a tapar el pasaporte. Yo le dije, ay, yo no sé, pero si ella quiere que yo vaya, que me envíe hasta lo del pasaporte. Me envió todo, lo del pasaporte, todo. El caso es que después de eso, yo mandé todo mi papel y de todo. Vengo para acá, porque algo que tiene Satanás y la metresa, que a veces tú buscas de que para mejoría económica, pero ellos mismos te lo quitan. Una de esas veces estoy hablando con alguien y alguien me dice Santa Marta que por qué tú no la aprendes. Le digo yo, porque ella lo que me da me lo quita. Wow. Eso es lo que hacen los demonios. Los que te dan te lo quitan y te lo quitan doble. Dios. Era tan tal que había un momento en mi vida que ella me ponían que yo no conseguía ni un peso. Y yo decía, ¿pero qué vaina es? ¿Qué cosa es? ¿Y qué está pasando? Y ellas me decían que me prenda. Me mandaba a decir con gente. ¿Pero qué significa que te prenda? Que le prendan vela, que le hagan altar, porque para eso es lo que ella me quería. Wow. Mira, es algo fuerte. Era para eso que ella me quería, que yo le prendiera, que yo le hiciera altar, que yo fuera como cabeza del demonio. Pero lo que ella no entendía era que Dios tenía ya un plan conmigo. Es que ya Dios había dicho una palabra. Había una palabra que gravitaba. Poderoso Jesús.
Y cuando le mando todos los papeles, vengo y en eso estoy en mala, aquí en mala, y vuelvo y subo de nuevo. Y cuando vuelvo y subo, vuelvo y vengo para acá. Vengo para acá a andar y eso. Cuando estoy aquí, me convierto. Era una batalla, siempre quería a Dios, pero no quería despojarme. Ahí vuelves y me convierto a reconciliarte con Jesús. Sí, pero ya me había conciliado de que varias veces, cada vez que me sentía así, decía así, me voy a buscar de Dios, pero nunca lo buscaba. Cuando vuelvo y vengo, me concilio con Dios, tengo 3 meses, estoy bien, muy bien. Algo que yo hacía era que, lo primero que yo hacía era que daba toda mi ropa. Wow. Todo, yo me despojaba de todo, pero había algo que yo no me despojaba. ¿De qué no te había despojado aún? Yo no me quería despojar del mundo. Me despojaba de esto, de la ropa, pero no del mundo. Mi mente estaba en el mundo. El dinero. Y me acuerdo que en una de esas que estoy ahí, llaman a mi casa. Porque la persona de allá, de la isla, tenía el número de mi casa, de mi mamá. Cuando llaman, lo cojo yo. Entonces ella dije, wow, a mí me decían Rubí en Puerto Plata. Y me dice, Rubí, pero yo te estoy llamando. ¿Y tu teléfono? Y yo, no, yo lo cambié. Es fulana de tal que te está llamando, que ya todos los papeles están listos. Y tú fuiste tan dichosa que a las mujeres le dan 3 meses y a ti te dieron un one promise, como un librito, que anuales que tú lo tienes que ¿cómo se dice? Que modificar, exactamente. O sea, que yo podía entrar y venir cuantas veces yo quisiera y al año podía volver a... Pero las que van por 3 meses tenían que volver para acá. Yo no. Tú eres tan dichosa porque Satanás es astuto. Y yo le digo, es verdad. Y yo, ay, Dios mío, ahora yo es mala. Y le digo yo a ella, pero yo dito mi ropa. Yo soy cristiana. ¿Por aquí hay iglesia, muchacha? Aquí lo que más hay es iglesia. Tú puedes venir para acá. Digo yo, ay, no. Y yo es que yo no tengo ya ni nada, ni ropa. Yo todo lo di. Y yo usaba mucho moño largo. Y ya yo no tengo ni siquiera moño. Yo todo lo di. Y me dice ella, pero despreocúpate si ese es el problema. Y yo no tengo para el pasaje. Le dije, me dijo, no, despreocúpate. Y yo, ay, Dios mío, le digo a mi mamá que yo estoy mala. Y mi mamá, pero tú eres cristiana. Y yo, pero es que yo estoy mala. Yo estoy mala. Había veces que yo le decía a mi mamá cualquier cosa. Y yo le decía, mire, usted sabe que yo me sé buscar mi dinero. Yo me sé buscar mi cuarto. Y yo decía, mi mamá me decía, mi hija, ya tú eres cristiana. Y me acuerdo que en una de esos momentos que yo siendo cristiana, una de las hijas mías le gustaba también eso, como era como una cosa fuerte. Y ella no quería la comida que mi mamá estaba haciendo. Y yo dije, no, pero yo voy a salir a buscarte. Y mi mamá, tú no puedes hacerle eso. Y me acuerdo que cuando salí, yo sin un peso lloraba. Yo decía, yo no tengo ni un peso. ¿Cómo es que lo voy a hacer? ¿Y cómo esto? Yo voy a ir donde la familia de ellos, de las niñas. Por cierto, son muy buenas. De parte del papá no son malas ni nada. Yo sé que si yo las solicito, ahí están. Y yo iba y después yo dije, pero no, yo no puedo hacer eso. Yo me sé buscar mi dinero, yo me sé buscar mi cuarto. Y me fui otra vez llorando para mi mamá, siendo cristiana. Yo tenía como 3 meses o 4 meses. Y dije, no, yo voy a tener que hacer la propuesta que me dijeron, yo voy a tener que hacerla. Y le digo, ok, ¿qué hay que hacer? No tengo de nada. Me dijo, busca el pasaje y vete para Puerto Plata. Cuando caigo allá en Puerto Plata, me buscan un lugar donde estar. Me dan para la peluca, para los moños. Me compran ropa. Satanás. Y cuando me dice, yo le digo, yo ahora lo del viaje, me dice, oye muchacha, la dueña del bar te compró el boleto. Dios. Y digo yo, ¿qué? Sí, mira, que tú viniste con suerte, es con suerte. Yo decía mucho que yo no creía en suerte. Yo no creía en eso. Y digo yo, ok, pero algo pasó. Que estaba temblorosa, me sentía asustada. Y algo en mi mente decía, pero yo estoy dejando a Dios por esto. Y decía, pero yo estoy dejando a Dios por dinero. Y lloraba y dije, pero como quiera me voy, Dios que me cuide. Cuando estoy en el avión, me acuerdo, Dios es tan bueno con el ser humano. Nosotros somos malos. Pero Dios siempre va a tener cuidado con el ser humano. Dios tenía cuidado. Yo dejándolo, rechazándolo a Él me cuidaba. Y yo sentía que mi cuerpo lo que quería era como tirarse del avión.
Yo sentía así, yo lloraba. Y una cristiana se sentaba al lado mío y me agarró la mano. Y me dijo, primera vez que tú viajas. Y le digo, yo sí. Me dice, cálmate. Y comencé a pasarme la mano, a pasarme la mano, a pasarme la mano. Y ahí yo me dormí. Wow, basaya. Dios tiene cuidado con el ser humano. Gloria a Jesús. Pero cuando llego a la isla, ahí comencé a ponerme más flaca, a llorar. Estaba lejos. Ahí ya estaba llorando ya de que porque estaba lejos. Porque esto, porque lo otro, porque no conocía. Estaba lejos, conocí a alguien, que ese alguien llegaba con mucha brujería. Y esa persona me dijo que él no me dejaba loca. Porque hay mucha gente que piensa que así mismo me dijo, que las mujeres, las dominicanas que van allá, quedan locas nada más por la droga. Y me dijo, es que aquí le hacen cosas. Y él me decía, yo aquí no te dejo loca, porque yo veo tu corazón. Wow. Y para no cansarte el cuento, él mismo me decía, vete de la casa, porque veía un brujo de Haití. Yo iba en brujos de Haití allá, a hacer brujería, a hacer de todo, a hacer de hechicería. Y ese hombre me quería matar. Él dormía, yo dormía y él se sentaba a mirarme nada más. A mirarme, él amanecía mirándome. Y yo me despertaba y yo decía, ¿pero qué es esto? En una de esas él me dijo que él lo que iba a hacer era que me iba a rajar la cara porque yo me privaba mucho de linda. Yo pensaba que yo era muy linda y que me iba a rajar la cara para que ya yo no privara más. Era tan fuerte que yo vine, yo le dije, yo quiero ir a Santo Domingo una semana. Y vine por una semana y me fui. Me acuerdo que fue por un noviembre. Y cuando vuelve me voy. Mi mamá me dice a mí, mi hija, ven para tu casa. Ven, no importa que tú no tengas, ven para acá, porque ¿qué tú vas a esperar? Que te maten para ahí. Tú vas a esperar que te maten para ahí. Y cuando yo decido venir, porque se me mete eso de venir, vengo. A la semana mataron a una dominicana. Wow. Allá matan a una dominicana a la semana de tú haberte ido. De yo venir para acá. Y mi mamá lloraba y me decía, eso había podido ser tú. Muy fuerte. Y es algo real. Pero para llegar hasta donde ahora, porque si te sigo contando es muy largo. Yo me acuerdo que estaba en la pandemia, estamos saliendo de la pandemia, me acuerdo que estaba bebiendo y me posee un demonio. Pero algo que me impacta es que yo lo pude entender aquí en el Evangelio, después de los transcursos de los años, que fue que el demonio cuando se me apodera, yo le escucho lo que habla. Y tú sabes que los brujos, cuando esos demonios se les poseen, nos pierden el conocimiento. Pero yo nunca lo perdí. Yo escuchaba lo que yo hablaba. Y yo dije, Dios mío, ¿por qué yo escucho? Dentro de mí yo decía, pero yo lo escucho. Y fui huyendo, como pude, llegué a la casa de una amiga mía y ahí se me fueron manifestando 21 demonios. 21 demonios. La 21 división. Como le llaman. Yo nunca había experimentado algo así. Y me acuerdo que venía uno y decía, ella es mía, yo la mato. Se iba y volvía el otro. Y así, y así. Dile que me prenda. Dile que me haga esto. Dile que me haga lo otro, si no me la voy a llevar. Dile que esto. Pero yo le escuchaba. Wow. Y o sea, los demonios hablando, tú escuchabas lo que yo decía. Todo yo lo escuchaba. Y yo decía, ¿por qué lo escucho? Y alguien que estaba ahí conmigo me dijo, bueno, hay que llevarte a un lugar. Cuando me lleva a un lugar, yo digo, no, es que yo no puedo venir aquí, yo no puedo tener esto. Me voy. Y a cada rato me decía que me iban a volver loca, que me iban a esto. Yo dije, yo no puedo tener eso. Me acuerdo que ya cuando Dios me está llamando, la depresión me agarró muy fuerte, comencé a llorar, le dije al Señor, ya yo no aguanto esto, yo lo como voy a matar. Agarré una soga, preparé todo. Y cuando preparé todo, yo vivía al frente de mi mamá no se dio cuenta, nadie se dio cuenta. Y preparó todo, y cuando preparó todo, por eso es que el que se va a matar no dice de que me voy a matar o lo refleja, no. Y yo preparé todo lo mío. Escribí cartas. Escribí una carta a mi mamá, una carta a mis hijas.
Y cuando yo pasé, wow, Shetarabasaya, Dios mío, gracias. Cuando yo voy a hacer eso, escucho, ¿y mi profeta? Y cuando escucho eso, ¿y mi profeta? Digo, me miro para el cielo y yo digo, pero Dios mío, ¿verdad? Tú me dijiste que yo voy a ser profeta. Pero ¿verdad? ¿Dónde está todo lo que tú me dijiste? No se ha cumplido. Y ahí como que comencé como a tranquilizarme. Y comencé, me paré, me senté y yo dije, pero es verdad. Y algo me llegó a mi mente, a mi corazón. Me dijo, todo lo que tú estás viviendo, lo vas a testificar. Todo lo que tú estás viviendo, lo vas a hablar y lo vas a testificar. Espíritu Santo. Todo esto que tú estás viviendo, Dios tú lo vas a hablar. Y ahí yo comencé a orar. Y algo que me impactaba era que yo a las 3 de la mañana Dios me daba revelación y yo tenía impía que orar por gente. Wow. Terrible, era algo muy fuerte. Me revelaba cosas fuertes. Y cuando ya que está pasando todo eso, cuando me voy a convertir, fue un 12 de febrero. Estaban bebiendo y yo no quería. Pero antes de eso, déjame decirte algo. Yo siendo impía, antes de convertirme, ayunaba, comencé a ayunar. Comencé a orar a las 3 de la mañana, impía. Wow. Y a orar, y a ayunar, y a hacer silicio. Porque yo le dije al Señor, yo no me voy a convertir como las otras veces. Si en verdad tú quieres que yo sea cristiana, tú me vas a libertar. Antes de yo entrar, tú vas a comenzar a trabajar conmigo. Porque que cuando yo entre, yo no quiero ser igual, yo no quiero salirme. Dios. Y cuando comencé a ayunar, a orar, ayunar, a orar, ayunar y orar, una de esas veces, estoy orando y siento esa presencia de Dios que me arropa fuerte. Y comienzo a llorar y yo digo, hoy, mañana, cuando me levante, me voy a convertir. No me convertí. El 12 de febrero están todos bebiendo y me dicen, ¿tú no crees? Yo no. Y yo sentí en mi corazón que ese era el día. Wow. Y dije, no. Y comencé, no. Y cuando comencé, que estoy tranquila en la madrugada, a las 10 de la noche, comienzo a orar. Porque yo oraba en la noche y después también en la madrugada. Comienzo a orar. Cuando comienzo a orar, esa misma presencia, pero más fuerte, me arropa. Espíritu Santo. Y cuando me arropa, yo comienzo a hablar en lengua. Y comienzo a orar. Y yo, Dios mío, Dios. Y comienzo, algo fuerte fue. Y dije, yo no voy a esperar a mañana. Porque mañana puede ser tarde. Hoy yo me voy a convertir. Wow. Y le toqué a la que era suegra mía en ese tiempo. Y le toqué y le dije, ven, quiero a Cristo. Y ella me dijo, vamos a llamar. Y yo quiero a Cristo. Yo te estoy diciendo que yo quiero a Dios. Yo lo que quiero es tener un testigo. Yo me puedo convertir sola. Yo lo que quiero es que haya alguien que cuando yo quiera como cosa, y digo, espérate, esta persona me vio que yo fui cristiana, que yo confesé a Cristo. Yo lo que quiero es alguien que esté ahí. Y confesé a Cristo. Dios. Después de ahí comenzó lo que era. Dije, y no voy a sacar ninguna de mis ropas. No, yo no le voy a poner la mano. Entonces tú eres que lo vas a sacar. Porque si yo soy la que la saco, eso vuelve y entra. Pero si eres tú que lo sacas, no entra jamás. Espíritu Santo. Yo entré decidida a que Dios hiciera algo conmigo. Por eso te digo, tú tienes que estar decidido. Y cuando entré, a los 3 meses, me acuerdo que fue un evangelista a mi iglesia. Y está predicando y predicando y predicando y predica. Y Dios me libertó a través de él. 21 demonios salían de mi boca. Y Santa Marta lo que decía, Señor la reprenderá. Ella es mía y la mato. Y ella no va a ser cristiana, yo no la voy a dejar. Dios. Y yo escuchaba todo eso. Y él nada más decía, desde hoy vas a ser cristiana toda la vida. No te apartas jamás. Porque hoy Dios, mira, Espíritu Santo de Dios. Lo que Dios hizo en ese momento, en esa liberación tan fuerte. Oye, varón, mire, a mí me ha chocado con todo. Y yo estaba aquí firme. Wow. Con todo. Mi proceso ha sido tan fuerte que con todo que me han dado. Y yo he estado aquí fue. No te voy a decir que hay momentos que he querido decir, ya, yo no aguanto. Pero le digo, mejor llévame. Hice un pacto con Dios que prefería 1000 veces que Él me llevara antes de irme para el mundo. Dios. Y parte de ahí, cuando comencé a ser muy, muy maltratada. Porque tú sabes lo que pasa con la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Estamos orando por las prostitutas. Sheitana Macunda, la vasalla. Por los ladrones.
por los drogadictas, por las lesbianas, por los homosexuales. Pero cuando llegan, le queremos meter los pies. Cuando vemos que ellos están fluyendo, que ellos quieren, porque tú sabes lo que pasa. A Jeremías se le dijo que desde antes de estar en el vientre de su madre, ya el Dios lo había cogido como profeta. Y hay gente que no entiende eso. Hay gente que vienen del mundo, pero vienen con su marca, con su llamado. Tienen un llamado profético, evangelístico. ¿Entiendes? Entonces hay gente metiéndole los pies después. Después que tú lo traes aquí, lo quiere sacar. Lo quiere maltratar, lo quiere humillar. Pero si ella todavía no es libre. Espérate, mi esposo no se siente al lado. Porque cuidado, no es libre todavía. Y eso es lo que pasa aquí en la iglesia. Y óyeme, lo que Dios libertó. Por eso yo le decía al Dios, libértame. Yo quiero que seas tú que me liberte. Verdaderamente libre. Libre. Y en una de todas esas, yo pasé cosas tan fuertes que yo me acuerdo que yo estoy fregando y discuto con la persona que yo vivía en ese entonces, que vine con él. Y yo no aguantaba tantas cosas porque yo era tan fuerte que hasta mi nunca había pasado eso. Wow, Espíritu Santo. Me pusieron, me demigraron tanto en el sentido, porque hay maltrato físico. Yo nunca había tenido ese choque de mi belleza ni nada de eso, porque yo decía que yo era bella y punto. Eso era algo que yo tenía y me machacaron tanto, pero yo entendía que fue Dios en el proceso. Que yo decía, pero yo soy fea. Era algo tan fuerte que me machacaron, me golpearon hasta lo que yo creía que era para mí era lo mejor. Pero era necesario los golpes. Wow. Los ataques para que yo pudiera, porque a veces nosotros entramos así, pero tenemos que salir así, humilde. El proceso es el que nos hace humilde. Quebrantado totalmente. Y en unas de esas estaba muy afligida y me acuerdo que fue por un diciembre. Yo era farmacéutica, salgo del trabajo y me hizo algo muy fuerte y yo dije, ok, en el salón que yo me arreglo hacen de todo, beben y hacen de todo. Yo le dije a él, hoy tú me vas a conocer a mí. Porque tú como que no me conoces. Pero que tú como que no me conoces. Hoy tú me vas a conocer a mí. Me agarré, me puse ropa y me salí. Dije, voy a entrar al salón. Me voy a sentar. Oye, yo lo tenía todo planeado. Me voy a sentar. Yo tenía 1 año en el evangelio, 1 año y pico. Me voy a sentar. Ellas tienen que estar bebiendo. Yo me voy a embicar de una y por ahí no mora y más ya se va. No dice. Cuando llego al salón, adivina. Espíritu Santo. Ella tiene la rejilla cerrada con candado. Están bebiendo, ¿verdad? Y están haciendo esto. Yo digo, mira, yo quiero que tú me arregles. No, que ya no hay cupo. Pero por favor, ¿por qué tú me arreglas ahora? No, es que no. Y yo, pero que me deje entrar, que no. Pero está bien, me voy a quedar así. No, muchacha, vete para tu casa. Wow. Y ahí yo entendí que lo que tenía Dios conmigo era demasiado fuerte. Yo he sido bien procesada. He sido bien procesada, bien machucada. Porque para nosotros hablar de obediencia también tenemos que, pasar por muchas cosas. Yo fui muy desobediente aquí en el evangelio. Muy desobediente. Y esa misma palabra me golpearon. Dios al decirme, dile a fulano esto y yo no decírselo. En una ocasión tuve una revelación con alguien que iba a predicar allá en la iglesia que me congregaba y no lo dije. O sea, se lo dije a alguien y le dije, mira. Y dije, pero no lo voy a decir yo voy a dejar que sea el predicador que hable, yo no voy a hablar. Que uno ve a veces y uno se queda callado. Y yo entendía, yo no era bautizada todavía, yo entendía que no podía hablar. Y cuando todo pasa así mismo, el predicador me dice el Señor que si todo lo que Él te muestra, tú no lo hables, que tú te vas a tener a las consecuencias. Que hable, que todo lo que Él te muestra, que se lo hable y que se lo diga a la pastora. Y yo ahí, mi madre, qué cosa. Y Dios mostrándome cosas terribles de gente que estaban en los altares. Dios me muestra cosas fuertes. Y me mostraba gente que están pastoreando con culebras. Cosas fuertes. Wow. Y yo a un ministro amigo, yo le decía, ay, ministro, porque yo le entendía, yo me asustaba y yo decía, yo me soñé esto y me dice, Dios te está hablando de gente. Poderoso. Y Dios me hablaba terrible. Me habló de una persona muy conocida y me dijo,
Y yo veía a la maîtresa, y cuando la maîtresa me vio, ya tú sabes el problema. Pero ella se envolvía en ella y se casaba con la maîtresa. Era algo muy fuerte. Y estaba llevando también a las otras en eso, al pueblo. Muy fuerte. Y Dios ha hecho cosas maravillosas en mí. Cosas que hay gente que me conocen del mundo y me dicen, me han mirado, me dicen, pero tú eres Brainy. ¿Tú? En verdad eres tú. Y digo, yo sí soy yo. Porque ¿qué es lo que Dios ha hecho demasiado? Yo tengo por qué decir que Dios liberta. Porque Dios me libertó. Me libertó de la droga. Yo nunca más quise consumir. No tuve que tener... nada. Que Dios me quitó, como que fue una liberación tan fuerte que ni deseo de nada. Y yo era una consumidora, de verdad, no una consumiderita. Yo bebía de lunes a lunes. Wow. Yo andaba en la calle de lunes a lunes. Y yo hasta que no veía el sol no me acostaba. Pero lo que Dios hace. Pero lo que Dios hace, lo hace. Es un cambio sobrenatural. Sobrenatural, liberación total. Wow. Una liberación. Dios me libertó. Dios me libertó, Dios me libertó, Dios me sanó. Porque aquí mismo en el Evangelio a veces te hieren fuerte. Y tú entiendes que esto es un refugio. Que aquí tú lo que vienes a buscar amor. Pero tenemos que entender también que aquí van a haber piedras. Que aquí también nos van a golpear. Y tenemos que seguir. El mismo Jesús. A los suyos vino, los suyos no los recibieron. Ninguno lo recibieron. Los que decían que le estaban esperando, no lo esperaban como él venía. Wow. Entonces, ¿qué nosotros vamos a esperar? Son los de nosotros que se van a levantar también. Y si tú te fijas, hay muchos de nosotros golpeándonos. Poderoso Jesús. Yo tengo un tema por ahí que es hebreo contra hebreo. Hebreo contra hebreo. Y mientras yo meditaba sobre eso, yo decía, Dios mío, es verdad. Porque que si tú tienes sangre de hebreo, tú no le puedes golpear a un hebreo. Dios. El que tiene sangre y el ADN de hebreo no golpea a otro hebreo. El que se levanta en contra de un hebreo no es de nosotros. Aquí hay mucho infiltrado. Wow. Y la iglesia no quiere entender eso. Hay infiltrados. Hay gente aquí que no son de nosotros. Se visten como nosotros, hablan como nosotros, pero no son de nosotros. Dios del cielo. Hay que abrir los ojos. Y gente que piensan que fulano de tal, el tal fulano de tal, si llegó ese, a veces están endemoniados. Hay que buscarlo con lupa. El Señor me ha levantado con mensajes muy fuertes. Y yo a veces, yo misma, le digo a Dios, mira, Señor, yo quiero hablar de la vasija. Yo quiero hablar del aceite que rebosa en la casa, de las bendiciones. Déjame hablar un chin de eso. Dios en una revelación me dijo, dile a mi pueblo, así mismo, dile a mi pueblo que cuando pequen, sí vengan donde mí, se arrepientan, pero que vayan donde los pastores y donde los líderes y lo hablen. Porque hay muchos que vienen donde mí, se ponen en un altar, predican, pero después vuelven y cometen el mismo hecho. ¿Por qué? Porque no tuvieron una consecuencia humana. Y hay gente que le tiene más miedo a la disciplina humana, a que tú seas desechado de la presencia. Hay gente así que prefieren morirse con ese pecado y no hablarlo. Wow. Y tú sabes que ningún pecado que no sea hablado, que no sea descubierto, va a tener un cierre, porque es que tú vas a volver a cometerlo. No, yo vuelvo y me arrodillo y ya. Entonces tú tienes que tener una consecuencia. El mismo David tuvo una consecuencia grande. Él pensaba que nadie lo supo, que nadie lo sabía, pero a él se le olvidó que todavía Dios revelaba. El niño conforme al corazón de Dios. El que estaba ahí, el que Dios puso, el que se humillaba, pero tenía que entenderlo eso. Y nosotros tenemos que entenderlo. Y Dios me decía, yo le decía en el sueño, yo escuchaba una voz. Y yo le decía en el sueño, pero ajá. Y entonces después, y la represalia me dijo, dile, háblalo, lo que yo te diga. Yo me desperté y yo dije, wow, Señor, gracias. Y yo tuve muchos choques por no obedecer, por no hablar. Una de ellas fue antes de Dios comenzar a exhibirme en el ministerio. Fue que Dios me había dicho que no trabajara. Me había sacado del primer trabajo que tenía
porque él lo que había hecho, él me había hablado, que era exhibirme para que vea que Dios limpia, que Dios transforma. Yo estudié farmacéutica, eso es lo que me gusta, eso es lo que soy. Después de ahí salí y volví a trabajar. Yo le estaba orando a Dios de que un año, pero no entendía que uno tiene que esperar que Dios te responda. Amén. De eso me llamaron de una farmacia y volví a trabajar. Pero Dios me había dicho que si yo trabajaba, me iba a enfermar. Pero yo no entendía. Comencé a trabajar. Dios, tranquila, pasó el segundo mes, el tercer mes. Yo dije, bueno, está todo bien. Dios me revela sobre alguien, sobre una mujer, me dice, me revela algo tan fuerte y me habla. Y lo que vi fue algo tan fuerte. Y el Señor me dijo que se lo dijera. Cuando yo me desperté, yo dije que no. Wow. Y dije, ay, y después yo. Tú sabes que esa mujer me va a matar. Tú sabes que esa mujer me va a perseguir como tú no te imaginas. Y ahí comenzó el Espíritu Santo a tratar conmigo y me decía, ajá, y los profetas de antes, y esto y lo otro. Y comenzó, y yo decía, no, Señor, no puedo. No puedo. Y me comenzó a redactar de Ezequiel. Y comenzó ahí, y yo, ay, Dios mío, que no puedo, que esa mujer me va a matar. Se lo dije a mi esposo. Mi esposo, háblalo. Y yo, no. Me visitó un demonio de muerte. En ese mismo día me visitó un demonio de muerte. Espíritu Santo. Porque es que nosotros tenemos que entender es que esto no es de nosotros, esto es de Dios. Y si Dios te manda, tú tienes que ir y punto. Sí, asegúrate que sea Dios que haya hablado. Porque si fue Dios, vete. Ve y punto. Y yo no quise. Yo tuve más miedo a la boca del humano que a lo que Dios me había dicho. O sea, yo le estaba dando prioridad. Y yo dije, Dios mío, me visitó ese espíritu tan fuerte. Yo decía, perdóname, Señor, ya yo no vuelvo a hacer las cosas mal, ya. Dame una oportunidad, que lo que tú quieras que yo hable, yo lo voy a hablar. ¿Por qué? Porque en el sueño la persona estaba mal y tenía que restaurarse. Gloria a Jesús. Había que hablarle que tenía que restaurarse, porque estaba caminando y creía que estaba bien, pero no está bien. Entonces, eso es lo que pasa, Dauri. La liberación en nuestra vida es muy importante. Dios comenzó a trabajar conmigo en el ministerio. Yo creía que predicar era fácil, pero no es fácil. Después de ahí comencé a tener problemas cardíacos. Nunca en mi vida comencé a tener problemas de depresión. En una de esas, iba para el trabajo, estaba muy mal. Y me acuerdo que la que era antigua pastora mía vivía al lado de la farmacia donde yo estaba trabajando. Y voy rápido donde ella porque siento, mira, oye, yo voy en el motor con mi esposo y yo siento que los demonios me están haciendo así, como queriéndome agarrar. Era algo como que venían violento conmigo y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo le decía, Señor, manda ángeles que peleen por mí, porque yo sentía algo tan fuerte. Cuando llegué ahí donde ella de una vez oró por mí y me dijo, no es de muerte, pero a mí una enviación fuerte para que detenerle el ministerio. Pero no es de muerte, te dice Dios. Comenzó a orar por mí, pero ahí no acabó. Algo tan fuerte que yo pasé un proceso muy fuerte. Pasé un proceso que yo pensé que yo me iba a morir. Y no constante iba a morir, yo le cuestioné a Dios y le dije, dime si yo estoy en pecado. Dime si pequé, y no me di cuenta. Espíritu Santo. Porque hay procesos a veces que tú entiendes que fue que tú pecaste. O quizás lo que están a tu alrededor piensan que tú pecaste. Y no entienden que es para Dios glorificarse. Y como yo entré a ese proceso, no salí. Y Dios fue tan fuerte ese proceso que yo pensé que ya yo iba a morir. Y en una de esas, el enemigo me decía, yo decía, no, el propósito no muere. Gloria a Jesús. El propósito no muere. Mi esposo tenía que salir diario, 3 y 4 veces de emergencia conmigo. Y yo decía, el propósito no muere. Y así mismo escuchaba esa voz que me decía, pero tú no viste fulano de tal, él murió y era de propósito. Y me recordaba gente, y fulano de tal, y perencejo de tal, y que eran de propósito. Te va a morir. Wow. Y yo decía, Dios mío, pero dime una palabra, una revelación. Tú me hablas de gente, ahora yo quiero que tú me digas. Y nada, el silencio de Dios. Yo mal, desesperada, comencé a ayunar, comencé a orar y como quiera. Y me sentí tan mal que yo dije, Dios mío, ¿qué es esto?
y la presión la sentía. Mira, a mí me agarró la ansiedades. Todo. Fue algo tan fuerte que se apoderó. Y tú vas a decir, pero ¿cómo así? Si tú eres cristiana y eres libre. Sí, me pasó eso. Me pasó algo tan fuerte que yo dije, ya está aquí. Ya está aquí. Y Dios no me habla. Dios no me dice nada, pues fue que pequé. Y mi hermana, mi mamá, ahí, mi hija, no. Tranquila, Dios no es de muerte. Fue algo, pero Dios no es de muerte. Fue una enviación fuerte, pero no es de muerte. Y me acuerdo que hice un culto en mi casa. Agradezco mucho a una pastora llamada Sandra, que estando en Asua, yo le escribo y le digo, yo no soy de mucho pedir oraciones a la gente, pero a ella la llamé y le dije, mira, ora por mí. Estoy pasando un proceso así. Me dijo, está bien. Y en una de esas, algo me dice, mándale una foto. Cuando me tiro una foto y se la mando, ella me dice, mija, haz un culto, invoca a un par de gente a un culto en tu casa. Y así mismo me escuchó esa voz que me dijo, nadie te quiere decir, pero tú tienes el espíritu de la muerte. Nadie te quiere decir, pero ya tú te vas a morir. Nadie te quiere decir, pero ya tú estás muerta. Y si tú ves esa foto, tú la ves. Óyeme, yo la tenía, no sé si la tengo guardada, que parecía que me iba a morir. Mi rostro estaba a la muerte. Y me decía, ya no te quiere decir. Y yo le decía, ¿qué usted ve ahí? Y ella me dijo, nada, mi hija, que lleva un culto a tu casa. Y yo estoy orando por ti. Y me dio mucho seguimiento. Y orando por mí eso, cuando llevo el culto, el Señor me habló. Y ahí pude entender un poco, pero yo decía, yo no me conformaba. Yo decía, yo creo que tú me hables a mí. Que tú me hables a mí. Entonces, ¿por qué ahora tú no me puedes hablar a mí? Y como quiera, seguía llorando, porque yo decía, una voz me decía, ellos no te están diciendo la verdad. Óyeme, la gente, me era tan fuerte lo que yo estaba peleando. Gloria a Jesús. Y espíritu fuerte que yo decía, bueno, en esta vuelta me voy. Pero yo lo que quiero saber es si me voy con Dios o no me voy con Dios, porque yo quiero saber si es que yo estaba en pecado o hice algo inconscientemente. Y comencé ahí, orar. En una de esas me jalté, como dice. Le dije, mira, Satanás, está bien, me voy a morir. Está bien, me voy. Pero lo que no te voy a dar lujo es de tu verme en la calle. Porque esa voz me decía, vete para la calle, bebe. Y que si te mueres, te moriste gozosa. Porque mira a quién tú le estás sirviendo y mira, te va a morir. Como que le estás moriste gozosa. Y yo le dije, mira, Satanás, lo único que tú no vas a saber es que yo voy para el mundo. Yo me voy a morir. Sí, pero me voy para el cielo. Pero si Dios me da una oportunidad, prepárate. Gloria a Jesús. Prepárate. Porque de aquí para adelante va a haber problemas. Espíritu Santo. Porque si Dios me da una oportunidad, gracias. prepárate, porque algo se está cocinando que tú me quieres matar. Gloria a Jesús. Después de ahí predicaba, me iba a predicar muy bien, y yo decía, está bien, voy a predicar, voy a hacer tu obra. Y predicaba. Dios me usaba terrible. Pero entonces cuando salía, tenía que ir para el médico. Mala. Yo decía, pero yo no puedo tener eso. ¿Cómo yo estoy predicando y estoy así? Y puertas abiertas, y predica. Y yo, cada vez que predicaba, cuando estaba así, estaba muy tranquila, estaba mal. Y yo decía, Señor, ayúdame. ¿Cómo lo voy a hacer? Y cuando me paraba, que cogía el micrófono, no era yo. Yo no sentía dolor, yo no sentía nada. Pero cuando volvía, estaba mal. Yo decía, Señor, pero es que eso no está bien. ¿Cómo yo digo que tú sanas donde yo todavía estoy así? Lo que yo no entendía era que yo estaba siendo procesada. Y estaba siendo procesada al dolor. Al dolor. Gloria a Jesús. A resistir, aprender a resistir. Lo que nos falta a muchos cristianos, resistir. Resistencia. Y tú no puedes ir a pelear o a sacar algo que tú no has vencido en el secreto. Que tú no te has enfrentado con él. Yo he pasado demasiado. Por aquí estamos. Y yo he entendido que el Satanás no me va a llevar cuando él quiera. Yo me voy a morir cuando Dios quiera. No cuando él quiera. Rosy, esto está poderoso. Yo sé que hay muchas siervas ahí, muchos hombres de Dios. Gloria a Dios. Escuchando este video que va a bendecir su vida. Sobre todo porque hemos visto el cambio sobrenatural. Amén. Que el Espíritu Gloria de Dios ha hecho en tu vida. Y que a pesar de que todas las dificultades que pudiste vivir, nada detuvo el propósito donde Dios te quería llevar.
Y yo creo que hay personas que están escuchando este Amén, video gloria a Dios. que necesitan esa oración, necesitan esa palabra de Amén, parte de gloria Dios a a través de ti, como en ese momento, cuando te encontraba en aquellas posiciones, en aquel lugar, ¿verdad? El Espíritu de Dios usó a otra persona para alientarte a ti. Yo quiero, antes de cerrar este video, que tú ores por esa audiencia que está ahí y esa palabra que el Señor ha puesto en ti, ¿verdad? Amén. De ser una profeta en las naciones. Yo sé que va a ser un portal Amén. hoy para mucha gente que está ahí viendo este Amén, video. amén. Porque al igual que tú, hay muchas personas que necesitan liberación y otras que han sido libres, pero necesitan ser procesadas. Así es. Antes de hacer la oración, quiero decirle algo a la audiencia. Y es esto. Satanás lo que quiere es que nosotros abortemos el propósito. En tu mano y en mi mano está que nosotros abortemos el propósito de Dios. Pero hay una palabra que gravita en nuestras andes, Espíritu Santo de Dios, en nuestra cabeza, en los aires. Y lo que Dios dijo se va a cumplir. No te desesperes, no te desenfoque de la cruz. No te desenfoque de Cristo, no importa que haya crítica, no importa lo que haya. No te desenfoque, porque Dios lo va a hacer. Mi alma adora el que vive y reina. Dios no quiere lo íntegro. Dios quiere a la gente. El Satanás no quiere, que tú y yo seamos íntegros delante de Dios, porque Él sabe que un hombre íntegro abre los cielos a su favor. Gracias, Espíritu Vamos a estar orando para que Dios siga libertando. Mi alma adora el que vive y reina. Padre, te damos gloria. Te damos honra, Espíritu Santo de Itaraco Pachetarakaya. Oh Espíritu Santo de Dios, Padre. Gracias, amado de mi alma, Padre, gracias. Yo creo, Espíritu Santo de Dios, que como tú lo has hecho conmigo, mi alma adora el que vive y reina, tú lo seguirás siendo, mi alma. Andale kumashetu acuato arabacoma y tiriba shetu ahanse que tu arabasaya. Oh Espíritu Santo de Dios, Padre amado, gracias por cada una de las personas que están viendo este mensaje, este programa. Mi alma adora el que vive y reina, papito lindo, que sea de edificación, papito lindo. Mi alma adora el que vive y reina, que sea libre. Bacanto leca talabasaya indalecu mahon sotonecum. Ay, Dios mío, yo siento a Dios, papito lindo, gracias. Gracias por cada uno de ellos, porque creo en la liberación, creo en el cambio, creo en lo que tú haces en un hombre y una mujer de Dios. Y así como tú lo hiciste conmigo, tú lo seguirás haciendo, papito lindo. El que lo hizo una vez lo va a hacer 1, 2, 3, 4 veces. Mi alma adora el que vive y reina, aleluya. Y tú que estás pasando por ese proceso tan fuerte, que piensa que Dios te ha dejado, yo vengo a decirte que Él está ahí. Ándale, Kumasaya, Él está ahí. Él está ahí al lado tuyo, Nekumasaya. Él apuesta a ti. Él sabe que tú puedes. Setarabacoba, Setarabasoya. Mi alma adora el que vive y reina. Anda, Espíritu Santo de Dios. Satanás no anda para que tú y yo nos descarriemos, sino para que perdamos nuestra integridad. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te honro, Cordero de Dios. Gracias, Padre. Creemos en lo que Dios está haciendo. Amén. Wow. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Yo creo que no es tu final, que a pesar de cualquier proceso que puedas estar viviendo, Gloria a Dios. a pesar de cualquier dificultad en la que te encuentres, yo creo que esa palabra que Dios puso en ti no se equivocó Gloria. cuando la puso. Yo digo algo y algo que siempre he creído, Rosy, es que puedes fracasar tú, Sí, pero Dios no puede fracasar. No. Por encima de cualquier cosa que puedas vivir, recuerda una cosa, y es que el Espíritu de Dios no ha terminado contigo. Gloria. Amada, su contacto, ¿cómo le pueden contactar? Si alguien quiere invitarle, quiere tenderle una invitación o una oración, Amén, amén. ¿cómo se puede comunicar con usted? Bueno, mi número es 849-284-9395. Wow. Rosy, gracias Una honra. por el privilegio de darnos la oportunidad de estar aquí, Amén. ¿verdad? Contigo para hacer este video. Yo sé que hay muchas personas que serán cambiadas. Y en el nombre de Jesús, Amén. creo que este es el inicio de una nueva temporada. Amén. Que el Espíritu de Dios abre a tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amada audiencia, comparta este video con alguien para que también otros sean Gloria. bendecidos. Si conoces a alguien que está pasando un momento difícil, no sabe cómo salir de una situación en la que está viviendo, mándale este enlace. Este es el final del video, más el inicio de una generación que se despierta anhelando lo sobrenatural. Dios te bendiga.